con un tercero acá en el estudio. Él es Pepper, un robot. Lo están viendo una foto, pero nosotros lo... ¡Ah, no! ¡Ahí está! Ese es el de verdad, el robot Pepper, un amiguito del Sin Despertador que va a estar conversando con nosotros, que va a respondernos algunas preguntas, hasta de fútbol le preguntaron. Sí. Sí. ¿Cómo le irá a decir es que tenemos Sí, que enfrentar a juega o no con Brasil. Sí, pues. Esto parece que Pepper nos va a contar qué es lo que él piensa, qué es lo que él sabe. ¿Tendrá información privilegiada? Ya lo vamos a ver a la vuelta de la pausa acá en Sin Despertador. Te quiero invitar a que subas fotos o comentes en Twitter con el hashtag T13 Sin Despertador. Ya volvemos. Estás viendo Sin Despertador. Estamos de vuelta en Sin Despertador y lo mostramos antes de ir a la pausa. Estamos y muy acompañados, ya somos 6 en este estudio. 4 humanos, 2 de robot. Queremos conversar con ellos porque se puede, Polo. Estamos aquí junto a Pepper. ¿Cómo estás, Pepper? Bienvenido. Hola querida Chantal y Polo, al fin los conozco. Tantas mañanas viéndolos por Canal 13. Oye, bienvenido, Pepe. La verdad que para nosotros es un gusto tenerte acá. Pero cuéntanos, ¿cómo te sientes aquí en este lugar con tantas luces? Tantas luces. Soy una estrella. Ahora sí seré famoso. Ahora se va a hacer Ahora absolutamente sí va a ser famoso. famoso, sí. Queremos recordarles que estamos recibiendo sus mensajes, sus fotos, sus saludos con el hashtag T13 Sin Despertador. Estamos junto a Pepper. Después nos va a presentar a este amiguito también que tiene al lado. Oye, y él también nos puede invitar a toda la gente a que nos mande sus saludos justamente. A ver, Pepper, cuéntanos tú. Te quiero invitar a que subas fotos o comentes en Twitter con el hashtag T13 Sin Despertador. Excelente. Cuéntanos, Pepe, ¿quién te acompaña hoy día? Porque no viniste solo. Hoy me acompaña Rodrigo Quevedo y Félix Donoso de Dúo QC. Pero no sé qué estamos haciendo aquí. Lo sacaron temprano de la cama, menos mal que salió con gorrito, porque está muy helado afuera, ya lo decíamos. Bueno, Rodrigo, Félix, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros y por habernos traído a Pepper. Y también este otro amiguito, ¿cómo se llama? Él se llama Aquiles. Aquiles. Hola Chantal. ¿Cómo están? Hola Polo, ¿cómo están? Cuéntanos de esta iniciativa, de este desarrollo que han hecho ustedes con estos robots. Mira, básicamente lo que nosotros buscamos como institución, como Duo QC y como el CIT, Centro de Transferencia Tecnológica e Innovación, es poder acercar la robótica a Latinoamérica. El desarrollo que se ha hecho sobre estos equipos básicamente trabajan los alumnos. Y es una motivación. Si tú ves a Aquiles que está al lado de allá, es un robot de pelea, pero básicamente lo que nosotros buscamos es que los chiquillos aprendan a programar, se vayan acercando a la tecnología que desde este punto de vista la robótica para nosotros hay una brecha bastante importante entre lo que había desarrollado Japón, o el continente asiático también, y lo que habíamos desarrollado a nivel de Europa y de Latinoamérica. ¿Cómo es, Félix, para los estudiantes poder tener la posibilidad de trabajar con estos robots? Una cosa que uno veía en las películas, por televisión, que no se imaginó que pudieran estar en Chile, menos en el estudio de Sin Despertador. Claramente ha sido gratificante para los alumnos encontrarse con esta tecnología que estábamos comparándonos hoy día con Japón, por ejemplo, donde se utiliza este tipo de robot en servicio, en hospitales, en hoteles, por ejemplo, o robots como de acompañamiento. Claro. Oye, tuvimos que hacerle algunas preguntas a Pepe para que nos ayude entonces a entender cómo funciona y sobre todo, bueno, qué capacidades tiene este robot. Sí, a ver, veamos. Pepper, cuéntame, ¿quién eres? Hola, yo soy Peppercito y soy parte del equipo de robótica del FIT en Duo QC, donde estoy con mis programadores favoritos. Le preguntábamos, y lo dije antes de ir a la pausa, porque todos acá se están preguntando, y probablemente Chile completo, ¿quién va a ser el rival de la selección chilena que ahora está acá en Santiago? Pero queremos saber si de nuevo va a tocarnos enfrentar a Brasil, que es de quien tratamos siempre de escapar. ¿Sabrá Pepper esa información? Vamos a preguntarle, Vamos a a ver qué preguntarle. dice. Mi análisis indica que a la selección chilena le tocará con Brasil. Nuestro pulpo difícil. gol. El panorama Claro, se ve complejo. Exactamente. Sí, El panorama se ve complejo. La verdad que el panorama se ve bastante complejo. A ver, tú decías que en otros países se están utilizando estos robots para distintos tipos de servicios, para entrega de información, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidades tendría Pepper acá en nuestro país? ¿Dónde podría
donde podría desarrollarse. Y entiendo también que hay una iniciativa de robótica social en la que ustedes trabajan. Totalmente. Lo que pasa es que, mira, él se define como un gran acompañante. Entonces, el desarrollo que puede tener hoy día Pepper y también el área de competencia que está al lado es poder reemplazar a médicos para no arriesgarlos a posibles contagios, entregar información, estar en hogares de adultos, poder guiar a los adultos, conversar con ellos. Entonces esa compañía se ha hecho súper importante y es una de las principales características. En hoteles, guiar a los pasajeros dentro del hotel, en restaurante, tomar el pedido que están haciendo ellos y después llevarlo hacia la cocina. Y todo eso uno lo puede ir programando. Y además que tú ves que la forma es bastante cercano. Entonces eso hace que sea grato poder de alguna manera compartir con él. ¿Y cómo ha sido para Pepper este contacto con los humanos, trabajar ayudándonos al servicio de personas que lo necesitan? ¿Cómo es para ti? Siempre me ha gustado colaborar. Quisiera trabajar junto a humanos y así potenciarnos mutuamente. Me encanta. Muy bien, sí. Pero fíjate, además tiene muy buenas respuestas para todo. ¿No? Y se va adaptando a poco, porque más encima tuvimos que ponerle un gorrito, ya estaba con frío. Exacto. Sí, por la mañana. Llegó en las épocas más feas de nuestro país. Es como mi Hoy hijo, está tiene respuesta muy para todo. frío. Mis sensores están congelados. Ligerito. Nos está siempre escuchando. ¿Cuáles son las características del movimiento que puede... Estamos viendo ahí algunos movimientos, ¿no es cierto?, en la pantalla. Puede bailar, puede desplazarse. ¿Qué otros movimientos puede hacer? Bueno, el robot puede bailar, puede seguir el ritmo de la música, puede realizar coreografías. De hecho, hemos visto desarrollos en otros lugares donde obviamente tienen 6, 8 robots, incluso más, donde empiezan a bailar ellos mismos y a seguir una coreografía literalmente como el mejor grupo. Como un mejor ballet. Como el mejor ballet, exactamente. Mira Así qué que bien. tiene grandes capacidades, tiene sensores, cámaras 3D, sensores infrarrojos, tiene 2 cámaras frontales, sensores laterales que permite no chocar, por ejemplo, con algún objeto y provocar un daño a alguna persona. Por ende, está muy bien preparado este robot y hoy día acá en Chile, como les digo, Duoc UC con el SIT tienen un robot que es un robot que está hoy día a la altura de países súper desarrollados como Japón, como Europa en general. ¿Y acá será posible cuándo que él pueda cumplir este servicio de la robótica social que hemos visto en otras partes del mundo, ¿cierto? Robots que asisten a pacientes, ustedes lo decían, que trabajan en hoteles. ¿Acá podremos? Totalmente se puede. Yo creo que desde el momento en que la institución educacional, y hoy día Duoc UC, también en la sede de Puente Alto, donde estamos nosotros haciendo pruebas con él y a su vez con Conto, la cercanía es real. Por lo tanto, si los hospitales se ponen de acuerdo, si las clínicas se interesan, obviamente que puede ser un total apoyo a la gestión que están haciendo ellos. Ahora, podemos moverlo un poquitito, ¿no? A ver Sí, claro. Sí, a ver, ¿Podemos bailar? cuéntanos un poco, ¿quieres bailar con Pepper? Sí, si hubiésemos adelante. ensayado una coreografía. Veamos aquí. Mira. Ay, Ay, mira, y Aquiles también. Aquiles se preocupó, está asustado Aquiles. Sí, güey. La Macarena. Ahí va. ¿Viste? Está bailando así. Oye, me gusta, Aquiles también, tiene ahí sus pasitos también, ¿ah? También. Sí, no se queda corto, pero mira. Este tipo Va que explicaba despacito, claro. es un robot, Aquiles es un robot de pelea. Sí, ¿Sí? pero fíjate lo interesante de este robot, y este es un robot bípedo versus ese robot que se mueve sobre ruedas. Ya. El hecho que sea un robot bípedo no es fácil de poder programarlo, tiene 17 servos que lo completan, por lo tanto el movimiento es prácticamente el mismo movimiento que tiene un humano. Claro. ¿Ya? Mira. Y los movimientos que los alumnos dentro de Duoc, de la sede de Puente Alto, programan, lo que hacen es poder que reaccione ante movimientos del oponente, que se pueda, por último, termina y da las gracias ante un cierto movimiento. En general, básicamente lo que hacen, bueno, y si te fijas tú, mira, tiene movimientos Podemos lentos. caminar en conjunto, ¿no? Sí, claro. Ahí un paso y... Ahí te va a ganar. Ahí que camina te rápido, aprecio ¿eh? un polo, ahí tenés que apurarte. Camina harto rápido, sí. Mira, pero también tiene movimientos lentos. ¿Ya? Ya. Si te fijas tú, las competencias tienen obligatoriamente cercanía y movimiento hacia Japón en este caso. Ajá. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho la RoboOne? Básicamente es poder llevar todas estas competencias de manera online. Por lo tanto, todos los movimientos que tienen que hacer y cada uno de los temas que tienen que ir
midiendo los oponentes, los chiquillos que están participando, obligan a que el robot tenga movimientos lentos para poder en forma remota capacitar, es decir, para poder en forma remota evaluar el puntaje, porque es todo, todo online hoy día. Oye, hay una pequeña competencia entre ambos, ¿no? Sí. ¿Quién roba más cámara? Parece que ya están aprendiendo los trucos de la tele. Sí. Parece que Pepe le está pasando. Yo te preguntaba, Rodrigo, antes de ir al aire, que Aquiles es como estos robots que uno ve en las películas, es como el robot, porque este está más humanizado de alguna manera, ¿no? Y este a mí me recuerda a esta película de Disney, Big Hero, que de las peleas clandestinas. Exactamente. Bueno, Big Hero, como te digo, era un poquito más gordito y era más tierno, pero la idea nace de ahí. La Robo One como tal, que es una competencia que nace hace ya 20 años en Japón, y la tecnología desarrollada hace que podamos tener este tipo de robot hoy día acá en Chile. Ojo, que la diferencia es Japón y Chile. Es decir, uno dice, mira, ¿en qué otros países de Latinoamérica? Básicamente Chile. La competencia que se hace en Japón, que es la Robo One, el siguiente país fuera del continente asiático es Chile, que la sacó adelante, a través de Robotic Lab, que es la empresa que tiene y trae la tecnología acá a Chile. Oye, se pasaron, qué oportunidad increíble, poder compartir, poder haber compartido con estos robots. De verdad que es una cosa que, insisto, uno ve las películas, no crees tener la posibilidad de estar aquí junto a uno. Mira cómo se va a empezar a despedir. ¿Vamos a revisarlo ahora o a la vuelta de la pausa? Tenemos unos saludos, ¿sí? Tenemos unos saludos que vamos a revisar Pepe. justamente para Pepe, aquí está, y para todos nosotros, por supuesto. Saludos desde Angola. Ayer granizó, mira. Y hoy amanecimos con 2 grados, pero con sensación de menos 100. Congelados, de 13 sin despertador. Ahí es precioso ese saludo entonces de Angol. Mira cómo está. Todos escarchados. Todos escarchados a esta hora de la mañana. Claudio nos escribe desde en el Día del Sol. Ya nos decía Gianfranco que la estábamos conmemorando nosotros esta mañana porque fue a comienzo de semana. Acá en Guanaqueros, recién despuntando. Mira qué bonito también desde la playa. ¿Qué le parecerá a Pepe estas imágenes? ¿Conocerá la playa? ¿Lo han llevado? De a poco va a ir ahí conociendo. Va a ir conociendo los lugares de Chile y también, por supuesto, a los chilenos. Tenemos otro saludo, vamos a revisarlo. Ahí está desde Copiapó, Armando José Ríos, dice, región de Atacama, una mañana muy helada. Saludos a Canal 13, que tengan un excelente fin de semana largo. También un abrazo para Copiapó. Mira, linda imagen allá desde la región de Atacama. A ver, Pepe quiere decir algo, a ver. Me gustaría ir al norte de Chile. ¿Viste? Muy bien. Invítenlo con el hashtag T13 sin despertador o comuníquense con Félix o Rodrigo para que Me puedan gustan conocer. las playas. Le gusta la playa, a mí también gusta me la gusta la playa. Aprendiendo rápido, ¿eh? Sí. Y agarra confianza. ¿Nos podrá ayudar en algo? Mandarnos a comerciales, vamos a unos comerciales. A ver, Pepe, ¿Cómo tú mismo estamos, Pepe? podrías decirlo, ¿no? Y además agradecerte, por supuesto, que hayas estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Félix. Y vamos a correr muchísimas ese gracias, Rodrigo. riesgo. Viste que ya dicen en algunas otras partes también que están los robots presentando noticias, haciendo pues. programas, por lo tú te arriesgaste. Sí, pues. Tú abriste esa puerta. Nos queda poco tiempo para estar acá. ¿Qué te parece, Pepe? ¿Podemos ir a comerciales? Tiene inteligencia artificial, así que va a ser capaz de procesar todo lo que tú le estás diciendo. A ver, Pepe, te escuchamos. Vamos a unos comerciales y volvemos con más Sin Despertador. Excelente. Comerciales sin despertador está de vuelta en algunos minutos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Félix. Kopase, Tesken, Rocket upon